Hola amigos y amigas, qué chévere estar con ustedes de nuevo y que ustedes estén con nosotros. Soy Santiago Brand, psicólogo clínico y deportivo y especialista en neurofeedback, biofeedback, mapeo cerebral y neuromodulación. Y hoy les quiero compartir un tema muy chévere y que sé que les va a llamar mucho la atención, que es el estrés y las enfermedades asociadas a este, o la respuesta a estrés y las enfermedades asociadas a este. ¿Y por qué es un tema tan importante? Pues porque todas las personas nos estresamos y nos estresamos por diferentes eventos. La parte económica, la crisis sociopolítica, la familia, el dinero, bueno, muchas cosas nos estresan. Entonces es algo que nos interesa a todos. ¿Por qué? Porque el estrés nos puede enfermar o inclusive nos puede matar. Entonces es muy importante que tengamos todo eso en cuenta. Bien, y para entender el estrés, pues primero tenemos que definirlo. El estrés básicamente es una crisis inmediata. Y es una crisis inmediata donde pasan en mi cuerpo una serie de eventos químicos y fisiológicos que me van a ayudar a determinar cómo en últimas yo reacciono ante esa situación y si me voy a enfermar o voy a estar saludable. Entonces es una crisis inmediata, es una crisis que me requiere movilizar energía. Y de nuevo, vamos a hacer la comparación con el reino animal. Vamos a suponer que una cebra está pastando, está comiendo normalmente y de repente sale una leona a perseguirla. Esa persecución tiene dos posibles consecuencias. Una, que la leona se coma la cebra, fin de la historia. La segunda es que la cebra sobreviva a esa persecución. Y cuando la cebra sobrevive a la persecución, de nuevo viene lo interesante. Al minuto de haber pasado eso, la cebra se le olvida que una leona la estaba persiguiendo y sigue con su vida normalmente. Ahora, obviamente nosotros quisiéramos que en el mundo de los seres humanos fuera tan sencillo como eso, pero la cebra no tiene que preocuparse por la tarjeta de crédito. La cebra no tiene que preocuparse por la hipoteca de la casa, no tiene que preocuparse porque mi hijo está enfermo, no tiene que preocuparse porque mi mamá está batallando cáncer terminal, no tiene que preocuparse porque ahora el presidente de los Estados Unidos es fulano de tal y entonces todos estamos asustados, o que el presidente del vecino país entonces nos está incitando a la guerra, o no estamos preocupados porque pasan muchas cosas, ¿cierto? Las cebras no tienen que preocuparse por eso. Sin embargo, de nuevo viene el tema. Los seres humanos tenemos un libre albedrío y ese libre albedrío nos permite elegir libremente si queremos estar bien o no queremos estar bien. Entonces, si bien tenemos muchos eventos estresantes, tenemos la capacidad de controlarlos y controlar las enfermedades que pueden venir como consecuencia de eso. Bien, ahora, lo interesante en el mundo de los seres humanos es que el estrés es en nosotros, en nuestra especie, es 99.9999% psicológico. Entonces nos estresamos más es por lo que pensamos que realmente lo que pasa. Entonces, dando alusión a la famosa frase del fisiólogo Hans Selye, no es el estrés el que nos mata o el que nos enferma, sino nuestra reacción ante ese. Y recordemos que hemos hablado mucho de la composición psicológica. Y bueno, pues esa composición psicológica es la que va a ayudarme a determinar si yo me estreso o no me estreso. O bueno, o qué tanto me estreso o qué tanto me estreso en menor proporción. Son mis pensamientos, mis creencias y la percepción que yo tengo del mundo la que me va a ayudar a protegerme de ese estrés o la que me va a llevar a enfermarme y potencialmente mandarme a la tumba. Bien, entonces recordemos que eso es lo que pasa. Y el estrés y la enfermedad como causa del estrés tiene que ver con algo que se llama la respuesta a estrés. Bien, entonces cuando hay un evento estresante, vamos a suponer que estamos en el tráfico y vamos tarde al trabajo. Estamos estresados, ¿ok? Entonces el evento psicológico que se presenta es: voy a llegar tarde al trabajo, mi jefe me va a regañar, este tráfico no se mueve, todos los días tengo que pelear con este problema. Hay un eje que se llama el eje hipotalámico pituitario adrenal y es muy importante conocerlo porque de ahí se desprenden nuestros problemas y nuestros dolores de cabeza. El hipotálamo es la primera parte del cuerpo que se activa y le manda un mensaje a la glándula pituitaria, ¿okay? Esa glándula pituitaria secreta unas hormonas y las hormonas son químicos que ayudan a mi cuerpo a reaccionar para yo tener una solución acorde o meterme en un problema de acuerdo a esa respuesta de estrés. Entonces el hipotálamo le dice a la pituitaria, hay una respuesta a estrés, este señor está estresado en el tráfico, vamos a secretar algo que se llama corticotropina, ese es el químico. Entonces el hipotálamo dice a la pituitaria, corticotropina. La pituitaria al mismo tiempo secreta la corticotropina y la adrenalina.
¿ok? Que son las que me preparan para huir. Entonces, si yo soy la cebra y la leona sale a perseguirme, pues quiero secretar esos dos químicos porque necesito correr lo más rápido posible, de lo contrario me voy a convertir en el almuerzo de esa leona, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que yo los secreto y empieza una cascada de eventos químicos. Entonces, cuando secreto de adrenalina es porque estoy amenazado por algo. Y la pituitaria le manda el mensaje a las glándulas adrenales que están sentaditas encima de nuestros riñones. Y esas glándulas adrenales producen una hormona que ustedes probablemente han escuchado que se llama el cortisol. Y esa es la hormona que nos va a determinar si yo, después de que pase un evento, estoy saludable o me voy a enfermar cada rato y me voy a armar una tormenta en un vaso de agua y mi salud se va a complicar. Entonces es el cortisol en gran parte el que va a definir eso. Pero ¿de qué depende si yo tengo mucho cortisol o poquito cortisol después de que pasó el evento estresante? Es mi composición psicológica. Entonces no es tanto la respuesta de estrés la que me va enfermando, sino la combinación de mis pensamientos y la respuesta de estrés. Y nosotros los seres humanos no tenemos un león que nos esté persiguiendo todos los días, pero en nuestro diario vivir actuamos como si lo tuviéramos. Y ahí es donde vienen los males de nuestra humanidad y por eso es que muchos de nosotros, muchas personas terminan en un hospital con enfermedades serias o muchos terminan en un ataúd. Es porque esa composición psicológica y esa respuesta de estrés nos terminó afectando. Pero ¿cuál es el problema principal? Es que nosotros los seres humanos nos estresamos y nos estresamos crónicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estresamos muy repetitivamente por cosas que no valen la pena o cosas que podemos controlar. Entonces, por ejemplo, yo llego a la casa y resulta que mi marido no me ayudó a lavar la loza. Y eso pasa todos los días. Y si yo dejo que mi respuesta de estrés se actúe, entonces si activo el eje hipotalámico, pituitario, adrenal, y estoy secretando ese cortisol y mi cuerpo está liberando cortisol, cada vez que llego a la casa y mi marido no me ayudó con la loza, estoy enfermando. Por una situación que no es una amenaza real. Porque el que mi marido lave la loza o no lave la loza no es una amenaza a mi vida. No significa que mi vida está en peligro, no significa que el mundo se va a acabar, no significa que la economía mundial se va a colapsar. Sin embargo, nosotros actuamos de esa manera. Y de la misma forma, cuando entro al cuarto de mi hijo y el cuarto de mi hijo está desordenado y yo empiezo a hacer funcionar esa respuesta de estrés, entonces ahí es donde tengo problemas. Empiezo a liberar cortisol y cortisol y cortisol y cortisol. Y entonces termino con enfermedades como diabetes, con cáncer, con gastritis, con colon irritable, con migrañas y con un montón de cosas que me gané sin ni siquiera comprarlas. Me saqué la lotería de las enfermedades y ni siquiera había comprado el tiquete. Y eso nos lleva a dos puntos importantes, el punto de la genética y el punto de la epigenética. Entonces, la genética es los genes que nosotros adquirimos, como el color de los ojos o el color del cabello o el de ciertas enfermedades. La epigenética tiene que ver con la expresión de esos genes. ¿Qué quiere decir? En mi familia, por ejemplo, hay muchos antecedentes de cáncer. Mi abuela materna desafortunadamente falleció de cáncer, mi abuelo materno también falleció de cáncer y algunos tíos en mi familia hay antecedentes de cáncer. Entonces yo probablemente tengo la predisposición genética al cáncer. Pero ahí está la diferencia entre algunas personas que se enferman y otras que no, y es lo que se llama la epigenética o la expresión del gen. Vamos a pensar en el gen como el interruptor, como el switch que prende o apaga la luz, ¿correcto? Entonces yo puedo tener genes que me predispongan al cáncer, pero vivir una vida totalmente saludable y morir a los 90, 80, 100 años de edad sin haberme enfermado de cáncer o de algunas otras enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que esos genes no se expresaron o no se prendieron. El switch nadie le hizo chac y entonces me enfermé. Pero ¿con qué tiene que ver que los genes se enciendan o no? Con la composición psicológica, mis amigos y amigas. Entonces ahí es donde en caso ustedes tienen que estar pensando que la próxima vez que se enojen porque sus hijos no le hicieron la tarea a tiempo y ustedes estén enojados al punto de que las venas de la cabeza se les broten y se les van a salir los ojos de la cara, tienen que pensar, ¿será que quiero prender el interruptor o no? Porque no me quiero arriesgar a tener una gastritis, no me quiero arriesgar a tener una migraña, por algo que no es una amenaza real, es algo que se puede solucionar, pero que nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico, está percibiendo como una amenaza real. Y de ahí la gran diferencia a que las personas se enfermen
o estén saludables. Entonces, de nuevo, ¿cómo controlamos eso? Controlando nuestra composición psicológica. Lo que ustedes piensan va a ayudar a determinar en parte si ustedes se enferman o no. ¿Y cómo pueden determinar si tienen un estrés crónico? Pues fácilmente, si ustedes se irritan por cosas que no valen la pena constantemente. Entonces ustedes van en el tráfico y un carro se les atravesó y ustedes van y buscan a ese señor, porque mejor dicho, se bajan de ese carro y quisieran molerlo a golpes, están en una respuesta de estrés crónico. O si cuando llegan a la casa lo primero que hacen es gritar a los hijos o a la esposa porque tuvo un mal día en el trabajo porque el jefe lo gritó, tienen un estrés crónico. ¿Okay? Estresarse es normal, es parte de la vida. Otra cosa es manejar un estrés crónico. Y si ustedes son de esas personas que se irritan por cualquier cosa, que están enfermándose, por ejemplo, si tienen gripas frecuentes, les da una gripa, una semana, 2 semanas y todavía con gripa y se curan. Y al mes y a los 8 días vuelve y les da otra gripa. Es muy probablemente que la respuesta de estrés esté crónica. Y eso tiene que ver con lo que se llama fatiga adrenal. Entonces recordemos, las glándulas adrenales que están encima de nuestros riñones son las que secretan ese cortisol. Ahora, tener mucho cortisol es malo, pero no tener nada de cortisol también es malo. Y cuando hay fatiga adrenal es donde vienen los problemas, mis amigos y mis amigas allá en casa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes, por ejemplo, tienen una persona que los molesta y los molesta y los molesta, ustedes después escogen ignorarlos. Eso mismo pasa con las glándulas adrenales, que las glándulas adrenales, ustedes se estresan por cualquier cosa. Las glándulas adrenales botan cortisol y botan cortisol, hasta que llega un punto y dicen, no más, no vamos a botar más cortisol porque ya estamos cansados de botar cortisol, esta persona se está poniendo brava por las cosas más insignificativas de este mundo. Entonces, ahí es donde viene la fatiga adrenal. Cuando dejamos de producir cortisol y entramos en fatiga adrenal, es decir, las adrenales dicen no más, es donde estamos en todavía mucho más riesgo de enfermarnos. Cáncer, diabetes, hipoglicemia, migrañas, Alzheimer, colon irritable, gastritis, úlceras, todo ese tipo de condiciones que un día dicen, ay, y si yo me hubiera aprendido a controlar, entonces no estaría sufriendo en este momento. Es porque ustedes activaron el switch. Y como activaron el switch porque no tuvieron la importancia de cambiar sus pensamientos, entonces ahora están sufriendo las consecuencias. Lo otro importante es que el estrés no solamente puede generar enfermedades. Si ustedes ya tienen una enfermedad, les va a empeorar el síntoma de esa enfermedad. Y se los voy a poner así. Yo estuve trabajando algunos años con una niña de 5 añitos de edad y un día la mamá pues llegó muy mal a la consulta a recogerla. Entonces cuando le pregunté me dijo, no, es que tengo problemas con mi esposo. Y resulta que dice, yo llevo 11 años casada con él y los últimos 10 años vengo queriendo divorciarme de él. El único que estuvieron bien fue el primer año. Y resulta que se estresaba tanto por la agresividad física del caballero, ¿cierto? Ella se llegó al punto de estresarse que le dio diabetes. Entonces, no solo le dio diabetes, sino que empezó a empeorarse y sus síntomas empezaron a empeorar y la niña empezó a enfermarse, le dio hipoglicemia. ¿Por qué? Porque la composición psicológica de ese estrés las estaba afectando. Entonces, piensen que si ustedes están en riesgo, tienen que aprender a controlar eso, porque de lo contrario la van a pasar muy mal. Ahora, ¿qué pasa? Pues ellas tuvieron la opción, ella llegó y le pidió el divorcio, él no quiso divorciarse, buscaron ayuda y pudieron salir adelante. Pero ya para ella fue demasiado tarde porque ya había desarrollado diabetes. La niña se pudo solucionar el problema porque hasta ahora está empezando, pero también estaba en riesgo por ese estrés emocional y psicológico. Ahora, pues ya sabemos qué es estrés, ya sabemos cómo nos podemos enfermar, ya sabemos que nuestros pensamientos llegan a que se encienda el switch y que esos genes se activen o se expresen y ahí tenemos problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Número 1, de nuevo, busquen ayuda profesional. No piensen que ustedes lo pueden hacer todo. Y de nuevo, ir a un psicólogo no significa que ustedes estén locos, es que les va a dar unas destrezas que van a ayudar a que sus vidas sean mucho mejores. Entonces eso es muy importante. Número 2, buscar comportamientos afiliativos. ¿Qué quiere decir eso? Busquen personas con las que puedan combatir el estrés. Y afiliativo quiere decir personas con las que tengan alguna relación. Por su color de piel o raza, su orientación sexual, su orientación religiosa, ¿cierto? Entonces, si ustedes son judíos
busquen un grupo de personas judías y formen un grupo antiestrés. Si son de la comunidad LGTB, busquen de la comunidad LGTB. Si son ateos, pues busquen un grupo de ateos, pero busquen un grupo con el que tengan esa afiliación. Si viven en otro país, busquen un grupo de compatriotas con el que puedan sentirse más afín y puedan buscar esa solución. Siempre es importante tener un apoyo, porque nosotros somos seres sociales, somos una especie social, no fuimos diseñados para estar solos. Y cuando estamos en compañía, especialmente de gente que queremos, nuestro cerebro secreta un químico que se llama oxitocina. Y ese químico es el químico de la amistad y del amor. Entonces, cuando ustedes están con alguien y secretan oxitocina, están contrarrestando los efectos del cortisol, que es el malo. Cortisol malo, oxitocina bueno. Entonces, busquen siempre estar con alguien. No se aíslen. Por favor, no se queden en casa. Busquen ayuda, porque hay personas, habemos personas afuera que estamos para ayudarles, para que ustedes sean mucho más felices. El otro es incrementar la sensación de control. Es muy importante que ustedes sientan que pueden tener la sensación de control lo que más puedan. Obviamente que hay cosas que no podemos controlar, desastres naturales, la muerte, o a veces hasta cierto punto, a veces la enfermedad. Pero la mayor cantidad de cosas en nuestras vidas nosotros las podemos controlar, y la invitación es que ustedes controlen y aumenten la intensidad de control. ¿Qué es? El control sobre la relación y las reacciones de su pareja, o las reacciones de sus hijos, o las reacciones mismas de ustedes. Controlen el trabajo, ¿ok? ¿Cuánto estoy dispuesto a tolerar y cuánto no estoy dispuesto a tolerar, ¿ok? Entonces es muy importante eso, y de nuevo el ejercicio físico. Y recuerden, si tienen más preguntas o hay algo en los que lo pueda asesorar, nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, nuestro número celular 321-455-9810, el fijo 615-1652, o la página web www.cerebroysalud.com. Y recuerden, sean una mejor versión de ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto.